Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes, los que están a través de la internet, los que están totalmente ausentes, yo no les puedo decir nada, pero los que están presentes de alguna manera sí. Nosotros en este mes de marzo y parte del de abril estamos enfocados, porque nos gusta enfocarnos en algo, enfocándonos en el tema de la adoración. Como hemos dicho otras veces, uno de los 5 propósitos grandes de tu vida en esta tierra es este: para adorar al autor de la vida, al que hizo posible la salvación para ti. Una de las 5 grandes funciones de la iglesia de Cristo, cualquier iglesia, es esta: la adoración. Por eso estamos dedicando todo el mes de marzo y parte del mes de abril a este tema de la adoración y descubrir cómo la Biblia nos impulsa, nos mueve a adorar al Señor. De hecho, la frase que estamos repitiendo durante este mes o este tiempo, que está sacada del libro de Apocalipsis, dice, quiero que la leas conmigo: el cordero que fue inmolado es digno de la gloria y la alabanza. Eso fue un ensayo, ahora lo vamos a repetir. Cuando hablo del cordero, es una figura literaria para referirse a ¿quién? ¿A quién? A Jesucristo. La semana pasada estábamos hablando de eso. Y la palabra inmolado, bueno, esa palabra no la usamos todos los días, pero ¿qué quiere decir? Sacrificado. Sacrificado. Así que estamos hablando de Jesucristo, que fue sacrificado por nosotros, que dio su vida, murió por nosotros, derramó su sangre por ti y por mí. Por eso vamos a repetir juntos la frase otra vez. El cordero que fue inmolado es digno de la gloria y la alabanza. Amén. Y entonces estamos viendo esta serie, como recordábamos al principio, que se titula El Cristo revelado en Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis? ¿Alguien recuerda lo que significa la palabra Apocalipsis, que es el título de un libro de la Biblia? Revelación. Así que casi que es una redundancia. Estamos diciendo el Cristo revelado en el libro de la revelación de Apocalipsis. Por eso les decía que es importante que leamos el libro de Apocalipsis. Ahí Jesucristo se revela, se da a conocer, se muestra. La semana pasada veíamos una de esas maneras en las que Él se muestra en el libro de Apocalipsis. Se revela como ¿qué? Como el Cordero de Dios. En esta imagen ves un montaje ahí representando un cordero inmolado en un altar, combinado aquí con una figura, una representación de Jesucristo muriendo, inmolado en ¿dónde? En la cruz. Ahora, queremos recordar esto para ubicarnos en lo que estamos pensando hoy. ¿Por qué fue que Cristo se reveló en Apocalipsis? ¿Por qué Cristo en ese momento se dio a conocer ahí en el libro de Apocalipsis? ¿En qué circunstancias fue? Quiero que prestes atención a esto, porque esto te va a ayudar a entender el libro de Apocalipsis. En primer lugar, Jesucristo había muerto en la cruz, ¿cierto? Por nuestros pecados, había dado su vida allí, pero al tercer día, ¿qué había pasado? Resucitó. Y sus apóstoles fueron testigos de su muerte en la cruz. Bueno, el único que fue testigo allí, físico, visual, ¿quién fue? Juan. Ok. Pero ellos sabían, por supuesto, que Jesús había sido muerto y sepultado. Y todos ellos fueron testigos ¿de qué otra parte? De la resurrección. Muy bien. Pero había pasado un tiempo. No mucho tiempo, pero un tiempo. Y estaba viniendo un tiempo muy difícil para los seguidores de Cristo. Empezaron a ser perseguidos. Muchos saben por la historia que alrededor de los años 64, cuando Nerón era el emperador en Roma, empezó a culpar a los cristianos, bueno, del incendio de Roma, de grandes crímenes, y entonces empezaron a perseguir a los cristianos. A unos los amarraban a unos postes y les prendían fuego y servían para iluminar los jardines de Nerón de noche. A otros, familias enteras con niños, ancianos, jóvenes, de todos, los tiraban ahí al circo romano
y soltaban a las fieras, a los leones y otros fieros para que los mataran allí y ellos divertirse con lo que estaba pasando, con lo que estaban viendo. Muchos cristianos murieron de esas maneras. Otros que no murieron, pero se vieron obligados a salir huyendo para salvar sus vidas y dejar todo atrás, trabajo, casa, a veces hasta familia, todo detrás. O sea que los que estaban vivos, muchos lo habían perdido todo. Eventualmente, de los apóstoles, ¿cuántos fueron los apóstoles? 12. Vamos a descontar a Judas, que ya sabemos, 11. De los 11 apóstoles, 10 de ellos eventualmente fueron muertos, asesinados. Algunos allí en Jerusalén, otros alrededor, en otros lugares a donde ellos fueron a predicar, etcétera. Pero 10 de los apóstoles murieron, como se dice, martirizados. La palabra mártir se empezó a usar en esa época porque la palabra mártir, yo antes pensaba cuando era joven, mártir quiere decir uno que se sacrifica. Mártir quiere decir testigo. Eso es lo que quiere decir la palabra mártir. Mártir es una palabra griega. La usamos en español, pero es una palabra griega que significa testigo. Se empezó a usar en esa época porque esos que morían ahí hasta el último aliento estaban siendo testigos ¿de quién? De Cristo. Tremendo. Y 10 de los apóstoles murieron martirizados en esa época. 10 de ellos, dijimos que habíamos descontado a Judas, y eso nos deja entonces con uno. Ese uno fue Juan. Juan fue el único que no fue martirizado como los otros. Murió anciano. Pero eso no quiere decir que murió tranquilito en su casa jugando con los nietos. No, ya al final de su vida, anciano y todo lo demás, había sido desterrado a una islita prácticamente desierta frente a las costas de Asia Menor, llamada Patmos. La semana pasada les enseñé el mapa y todo, pero hoy les voy a enseñar el mapa otra vez. Pero esto es una imagen tomada de la película, que vamos a ver el viernes. Pero no se ve bien, porque imagínense, es tomado de la película así en movimiento, pero es como en unas canteras, allí unas casuchas ahí donde estaban los desterrados allí en la isla de Patmos, y entre ellos estaba el anciano apóstol Juan. Pero yo quisiera que tú por un momento te pusieras en el lugar de los cristianos de esa época. ¿Qué pensarían? Tendrían mucho aliento, muchas ganas de seguir adelante. Estamos ganando, estamos venciendo. ¿Tú crees? Yo creo que muchos de ellos estaban totalmente desanimados. Otros estaban con mucho temor. Y otros sencillamente pensaron, este es el fin. El fin de la iglesia, el fin de los seguidores de Cristo. Fue bonito, fue bueno, pero se acabó. Porque ya a los que no mataron y los que no tuvieron que salir huyendo, los que no estamos presos, estamos aquí haciendo trabajo forzado, este es el fin de todo esto. Y entonces, en ese momento se reveló el Señor, se dio a conocer como necesitaban aquellos cristianos conocerlo. Los cristianos de finales del primer siglo, y nosotros también lo necesitamos en este siglo XXI, de la misma manera. Fue en ese momento que el Señor se dio a conocer en lo que nosotros conocemos hoy como el libro de Apocalipsis. Fue en ese momento. Él sabía que aquellos cristianos necesitaban algo así. Vamos a leer este fragmento del comienzo del libro de Apocalipsis. Yo no sé si la letra te resulta un poco pequeña, yo voy a estar leyendo por acá, pero puedes buscar en tu Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, a partir del versículo 10. Lo puedes buscar en tu Biblia y leer, o puedes mirar la pantalla si te alcanza la vista. Los que están muy atrás, tal vez no, pero yo voy a estar leyendo. Dice Juan, este es Juan escribiendo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, ¿cómo le digo? No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué tremendo. No nos vamos a estar fijando hoy tanto en cómo Juan vio a Jesús, la parte visible y lo que significaba, porque no nos vamos a detener en eso, pero sí en las palabras que dijo Jesús. Vamos a aprovechar a ver ahora, técnico, ayúdanos ahí, otro fragmentico de la película. Repito, este viernes la vamos a poner acá en la noche, pero un fragmentico de la película que tiene que ver con esto que leímos. Escribe las cosas que te mostraré. Estas son el mensaje para todas las iglesias del presente y del futuro. Ven, te mostraré las cosas que deben suceder. Recuerde que este viernes en la noche vamos a poner la película completa. Ok, bueno. ¿Alguna vez te has sentido confundido, abrumado por este mundo que cada vez se opone más
a Dios y al mensaje del Evangelio? ¿Te has estado preguntando, ¿y esto cómo va a terminar? ¿Te ha parecido que es como una batalla que estamos perdiendo los hijos de Dios? Déjame decirte que en la revelación de Jesucristo, ahí en el libro de Apocalipsis, hay un mensaje para ti en el día de hoy. Guarda, atesora este mensaje y déjalo que entre en tu corazón, porque es el mensaje de Dios para ti. La idea principal de lo que estamos viendo en el día de hoy es esta. Quiero que lo leas conmigo. Adoramos al Señor Jesús, el eterno, el vencedor de la muerte. Señor, ahora rogamos que tú con tu Espíritu Santo nos enseñes tu palabra, tu mensaje, hables a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El eterno, el vencedor de la muerte. Nuestra meditación de la palabra de Dios hoy la hemos titulado así mismo, el vencedor, y ese es Jesucristo. El pasaje que leímos hace un momento allí en Apocalipsis 1, que nos muestra acerca del Señor Jesucristo. Repito, no la parte de lo que vio Juan, lo que vio, sino lo que escuchó, las palabras que Jesús dijo y que allí están narradas. Encontramos tres cosas bien importantes, claves, que nos ayudan a darnos cuenta algo más acerca de Jesucristo y por qué le adoramos nosotros. Y aquí está la primera. La primera es esta. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pastor, ¿dónde decía eso ahí que yo me lo perdí? Ahora te explico. El libro de Apocalipsis comienza con una doxología que escribe el apóstol Juan. ¿Qué es una doxología? Una expresión de gloria a Dios, de alabanza a Dios. Así empieza el libro de Apocalipsis. Después está seguido de una expresión que parece que viene de parte de Dios, por supuesto, y esa expresión es esta. Este es el versículo 8, al principio del libro. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es este que es el Todopoderoso? ¿Quién es este que es, que era y que ha de venir? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es este que es principio y fin? ¿Entiendes? Alfa y omega. Alfa era la primera letra del alfabeto griego. Bueno, por eso se llama alfabeto, porque la primera se llamaba alfa y la segunda se llamaba beta. Por eso se llama alfabeto. Alfa era la primera letra y la última letra era la omega. Entonces cuando dice yo soy el alfa y la omega, es la misma idea que cuando dice yo soy el principio y el fin. ¿Quién es este? Este es Dios. No puede ser otro. Pero seguidamente, cuando Juan empieza a relatar lo que él vio, cuando vio a Jesús, Juan testifica que escuchó a Jesús decir palabras similares a esta. Saltamos al versículo 11. Y Juan escribe que Jesús, cuando se le apareció allí, le dijo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y dice un poco más adelante Jesús, bueno, dice Juan, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, ¿qué más? Yo soy el primero y el último. Así que Jesús, como el Padre Celestial, está diciendo que Él es el primero y que es el último. Al final del libro de Apocalipsis, el Señor Jesús usa de nuevo esa misma expresión. Al final del libro, en el último capítulo, el 22, versículo 13, dice Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, el primero y el último. Pues si todavía no captas, esta misma expresión la usa Dios el Padre en el Antiguo Testamento para hablar de sí mismo. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías aparece dos veces. Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. ¿Cómo dice el Señor? Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Y en el mismo Isaías, pero en otro capítulo, el 48, versículo 12, Dios dice, escúchame Jacob, Israel a quien he llamado, yo soy Dios, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Te das cuenta que cuando Dios está diciendo que Él es Dios, que no hay otro como Él, usa esa frase, esa expresión y dice, yo soy el primero y el último? No hay nadie más. Yo te pregunto,
Si tú vas a una fila, en una oficina, en una tienda, ¿cuántos primeros hay en una fila? Uno, el otro es el segundo. El primero, yo les he dicho otras veces que en Cuba eso es un mundo aparte. Porque las colas en Cuba abren. ¿Quién es el primero? Ahí salen 10 personas. Yo. Cuando tú llegas a la fila y dices, ¿quién es el último? Hay como 3 o 4. Pero eso es un mundo aparte. Pero en el mundo normal hay un solo primero. ¿Y último cuánto hay? Uno. Y Dios dice, yo soy el primero y el último. Y ahí en el libro de Apocalipsis Jesús habla con Juan y le dice, no temas, yo soy ¿quién? El primero. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo soy ¿quién? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Sí, allí vamos después. Yo soy Dios. El mismo Dios. Aquí estoy. Mi querido hermano, escucha esto bien. Si te parece en algún momento que los hombres, los rebeldes contra Dios, están venciendo, recuerda esto. Jesucristo no es un hombre más, no es un hombre cualquiera. Jesucristo es Dios. Nosotros estamos creyendo no en un hombre cualquiera. Estamos creyendo en uno que es Dios, que se reveló aquí en esta tierra, se dio a conocer y además murió por nosotros, pero Él es Dios. Eso es lo que Jesús quería, que aquellos cristianos que estaban sufriendo supieran bien claro. Pero hay otra cosa más, y es que Jesucristo es ¿qué cosa? Vencedor, vencedor. Volvemos al mismo pasaje en el que Jesús habla con Juan. Yo soy el que vive. Y aclara, dice, estuve muerto. ¿Cuánta gente puede decir, yo estuve muerto? Nadie más. Pero Jesús sí puede decir, yo estuve muerto. Pero ahora, ¿qué cosa? Vivo. Vivo Para siempre. para siempre. Vivo para siempre. Y una acotación allá al final. ¿Y tengo qué cosa? Las llaves. Las llaves de qué? De la muerte. De la muerte y Y de de la vida. ¿Qué quiere decir que tengo las llaves de la muerte y de la vida? ¿Qué cosa es tener las llaves de un lugar? Esa expresión, yo tengo las llaves, ¿qué quiere decir? Que puede abrir. Yo soy el dueño, ¿qué más? De la vida. Perdón, por allá. Yo tengo el control de esto, las llaves. El acceso lo dirijo yo. Yo tengo aquí el control de quién entra y quién sale. Yo tengo las llaves. Y dice Jesús que él tiene las llaves de la muerte y del Hades, que era la manera de referirse al lugar a donde iban los muertos. ¿Quién tiene el control de eso? Jesús. ¿Quién tiene el control de la muerte? Jesús. ¿Por qué tiene el control de la muerte? Porque Él murió, pero después venció la muerte. Ahora Él tiene las llaves. Por medio del profeta Oseas, muchos siglos antes de Cristo, ya Dios había anunciado que un día iba a vencer, a derrotar la muerte. Dice ahí en el libro del profeta Oseas, versículo 13-14. Es una frasecita corta, pero tan tremenda. Dios le dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Wow, ¿tú entiendes eso? Dios le está diciendo a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Se te acabó el dominio, porque yo voy a acabar contigo. Así que ya estaba profetizado. Y esa victoria la logró ¿quién? Jesucristo, cuando resucitó de los muertos. ¿Te acuerdas del gol que metió Jesús, como te dije, o el jonrón con la base llena, como tú prefieras? Mi papá no le gusta el gol, pero el jonrón sí le gusta. Bueno, esa victoria la va a completar. Escucha bien, la logró Cristo cuando resucitó de los muertos, pero la va a completar Cristo cuando Él derrote a la muerte para siempre. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí a los Corintios, este pasaje tremendo que está en 1 Corintios 15. Por cierto, todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla acerca de la resurrección de los muertos. Si tienes dudas sobre eso, lee 1 Corintios capítulo 15. Pero un fragmentico solo. Aquí dice, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Las primicias, dice otra versión.
el primero de todos los que murieron. Pues Cristo tiene que reinar, dice después, hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es La muerte. la gente le teme a la muerte. La gente le teme a la muerte. Hasta los cristianos a veces sentimos un poco ahí de temor, de aprehensión cuando pensamos en la muerte. Pero dice la Biblia que la muerte será totalmente destruida. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y el día, como dice Apocalipsis, ya no habrá más que muerte. El Señor sabe que en este mundo la muerte aún nos trae tristeza y dolor. Pero Él nos está asegurando que la victoria no es de la muerte, la victoria es de Él. Mira cómo Él le dijo allí a sus discípulos, justo antes de que Él fuera a morir en la cruz. Escucha esto, justo antes de morir en la cruz, Él le dijo a los discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Por cierto, el que les diga que otra cosa, dígale, tú eres un mentiroso, porque Jesús dijo que aquí íbamos a tener muchas pruebas y tristezas. No me digas que yo en este mundo ahora aquí de pronto voy a vivir todo el tiempo feliz y sin problemas, porque eso no es verdad ni es lo que dijo el Señor Jesús. Jesús dijo esto: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. ¿Por qué? Porque yo he vencido el Porque yo mundo. he vencido al mundo. Alguien dijo esta frase, no sé quién la dijo, no importa, pero encierra una verdad importante. No sé lo que traerá el futuro, pero sí sé quién tiene el futuro. ¿Quién lo tiene ahí en sus manos? Así que lo que venga en el futuro, yo sé que está en las manos del Señor. Dios tiene la vida en sus manos, y Jesús, que es Dios, tiene la vida en sus manos. Mira cómo Él dijo, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. A quien Él quiere. Pastor, pero yo tengo familiares que han muerto y me han dejado un dolor ahí en el corazón. Hermanos cristianos que han fallecido, amigos que han muerto. Sí, todavía la muerte está dando golpes. Pero el dador de la vida, el que tiene en sus manos las llaves, nos da tremendas promesas. Mira cómo sigue diciendo ahí en Juan capítulo 5. Dice Jesús, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Sí, porque todos van a resucitar, o todos vamos a resucitar un día. Pero unos para vida eterna y otros para el juicio y la condenación eterna. Por eso es importante, ahora que estamos acá, de este lado de la eternidad, es importante que tú te asegures de recibir de Cristo la salvación eterna. Para que cuando un día participes de la resurrección, entonces tú estés en el grupo de los que va a resucitar para gozar de la vida eterna y no de la condenación. El libro de Apocalipsis tenía un mensaje tremendo para aquellos cristianos. La victoria no es del César. La victoria no es de las legiones romanas, de los ejércitos romanos. La victoria no es, y esto es para nosotros hoy, de los que tratan de cancelar la fe cristiana hoy en día, que son muchos, o los que tratan de perseguir y de desaparecer a los seguidores de Jesús hoy en día. La victoria no es de ellos. La victoria es de Jesús, porque Él es el vencedor. Digo, Él es el vencedor. Y en tercer lugar, lo otro que nos está diciendo el pasaje de hoy, lo primero era que Jesucristo es Dios. Ese nos está revelando que sepamos que Él es Dios. Lo segundo es que Él quiere que sepamos que Él es el vencedor. Y lo tercero es
quiere que nosotros sepamos que Él es eterno. Regresamos al pasaje de Apocalipsis. ¿Te acuerdas cómo se presenta a Cristo? Como Él es el ¿qué? El alfa y la omega, el principio y el fin. En el pasaje del final de Apocalipsis dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué quiere decir? Por eso decía, luego vamos a volver sobre esto. ¿Qué quiere decir? Que Él es el primero y que Él es el último. ¿Qué quiere decir? Que después de él no hay. Que antes de Él nadie, y después de Él tampoco nadie. Él es antes que todo y después que todo. O, si lo entienden mejor así, Él es antes que todos y después que todos. Él les recuerda a Juan que la muerte no le pudo poner fin. La muerte no le pudo poner un punto final a la vida de Jesús. No. Por eso dice, allí pasaje que leímos: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. Jesucristo vive para siempre. Vive para siempre. Dice lo que está al lado tuyo: vive para siempre. Vive para siempre. Es más, Él siempre será el mismo. Dice el autor de la carta a los Hebreos: Jesucristo es el mismo. Dilo conmigo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alguien escribió esta frase, ya estoy terminando. Alguien escribió esto como una manera de interpretar esto de que el alfa, el omega, principio y fin y todo esto. Mira, al principio Él estaba allí. No es que empezó a estar allí, no, es que al principio, cuando todo empezó, ya Él estaba allí. Al final de todo, Él aún estará allí. Cuando no había nada, estaba Él. Cuando todo se acabe, estará Él. Por eso dice: yo soy el principio y el fin. En aquella época que los cristianos estaban sufriendo, bueno, hoy en día hay muchos cristianos sufriendo persecución en el mundo, pero me refiero a la época en que se escribió el libro de Apocalipsis, la época de Juan. Muchos temían al César, ¿entiendes? El emperador romano. Los Césares es verdad que dominaron un gran imperio, pero cada uno de ellos solo pudo vivir un tiempo limitado. Solo un tiempo limitado. Algunos de ellos, yo conté el otro día, unos 20 emperadores, solo pudieron ser emperadores de Roma por unos meses. Por unos meses, 2, 3 meses. Uno de ellos fue emperador por 22 días. Eso fue todo lo que duró. Algunos de ellos fueron asesinados así a los pocos meses. Otros se suicidaron. Unos pocos murieron de muerte natural. A los pocos meses no les dio tiempo a nada. Otros duraron años, pero como unos 20 fueron así bien breves. Además de eso, el imperio como tal de Roma llegó a su fin en el 476 después de Cristo. Se acabó Roma, se acabó el imperio. Sin embargo, mi querido hermano, Jesucristo es eterno. ¿Ven qué es diferente? En aquella época temían a los emperadores, pasaron, pero Jesucristo es eterno. Concluyendo, mis hermanos, concluyendo, ¿cómo fue que se reveló Jesucristo allí en Apocalipsis? 3 cosas importantes vimos hoy. Jesucristo nos mostró que Él es Dios. Jesucristo nos mostró que Él es vencedor. Y Jesucristo nos mostró que Él es eterno. Que Él es eterno. De hecho, a veces la gente me pregunta: ¿por qué los cristianos hoy nos reunimos los domingos si antes los judíos guardaban el sábado? Porque nosotros todos los domingos de la vida, no solamente en Easter, todos los domingos de la vida estamos recordando y celebrando, ¿qué cosa? La resurrección de Jesucristo. Por eso es que nos reunimos los domingos. Cada domingo, hoy y el domingo que viene, estamos recordando y celebrando que Jesucristo vive, que es el vencedor y que es eterno, que es el principio y el fin. ¿Te acuerdas de la reacción de Juan ahí cuando vio a Jesús? Dice literalmente, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Como muerto a sus pies.
Juan comprendió que a pesar de todo, Jesucristo es el vencedor. Y cuando él lo comprendió, su reacción fue de adorar al Señor. Eso es lo que significa que cayó postrado ahí al suelo delante de él. Eso es una actitud de adoración. Cuando vio al Señor el vencedor ahí, cayó postrado en adoración. Cuando tú piensas que Jesucristo es Dios, que es el vencedor y que es eterno, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué decides? Como vimos al principio, adoramos al Señor Jesús, el eterno, el vencedor del amor. Una nota importante: si tú todavía no tienes la seguridad de que has sido perdonado y salvado por Jesucristo, ¿por qué lo vas a dejar para mañana? Aprovecha el día de hoy. Arrepiéntete de tus pecados, porque tenemos que empezar arrepintiéndonos del pecado. Arrepiéntete de tu pecado y busca en Jesucristo el perdón y la salvación eterna, que Él es el único que lo puede hacer, porque Él fue el único que dio su vida por ti y al tercer día resucitó de la muerte y es el vencedor de la muerte. El Señor le bendiga y en nuestro corazón haya siempre un sentir de adoración que sea mayor y más importante que lo que sentimos cuando nuestro equipo favorito mete un gol o un jonrón con la base llena. Tiene que ser más importante. Si no, yo voy a pensar que no hemos entendido nada. Porque nuestra reacción tiene que ser de adoración al eterno, al vencedor de la muerte. Amén. El Señor lo bendiga.